manifestación cultural que se desarrolla en la región del Sotavento. Emerge a partir del sincretismo de la colonia y la conquista. Es así que en esta región, en palabras de García, el pueblo cantó lo mismo al negro que al blanco, y una piel mestiza abrazó a mamá África en sus bailes. Se considera que este género tiene como lugar de origen Tlacotalpan, pues se tiene registro del año 1790, donde un cura se queja ante las autoridades ya que los indios le pedían permiso para realizar sus fandangos. Este únicamente los concedía en fiestas patronales, dejando a cargo a alguien para evitar disturbios. Posterior a ello se tiene registro de diversas noticias de la misma índole, dejando un amplio bagaje documental respecto a los usos y costumbres del fandango en esa época. Durante el siglo XX, con la llegada del nacionalismo y la instauración del son ranchero como auténtica música mexicana, este y muchos otros géneros caen en detrimento, por lo que a finales del mismo siglo se hace un esfuerzo por su revitalización. Bueno, el fandango al tener una cuestión ritual pues también cuenta con cierta estructura. Por ejemplo, una de estas es que siempre tiene que empezar con el son del siquisirí. Cualquier fandango tradicional empieza con el son del siquisirí. Bueno, claro que esto puede cambiar dependiendo del lugar en donde se toque el son. También algo que caracteriza mucho al son es la manera de interpretarlo y de tocarlo, pues muchas veces esto es compartido, así como se toca, se baila. Otra de las cosas que caracteriza al son jarocho, pues es en la parte bailada, la estructura. Hay muchos sones que son sones de pareja, hay otros sones que son sones de montón y hay algunos otros que son sones de cuadrilla. Ya también dentro de la estructura musicalmente hay sones bravos, por ejemplo. Existen muchas cosas y muchas versiones así. El fandango o el son jarocho cuenta con una cierta estructura, con una cierta dotación instrumental, la cual está basada principalmente en la jarana. La jarana, existen muchos tipos de jarana: jarana chaquiste, mosquito, primera, segunda, tercera, y después de la tercera existe una variante que en muchos lugares pues para ellos simplemente es una tercera muy grande, pero en otros lugares como en Tlacotalpan les llegan a llamar tercerola. La parte melódica del son jarocho está a cargo del requinto y de la leona. Y también algo muy importante dentro del son jarocho pues son las percusiones. Las percusiones están basadas principalmente en el pandero, en la quijada. Hay lugares donde no se ocupa, simplemente son instrumentos de cuerdas, pero el único instrumento de percusión que siempre tiene que estar o que es demasiado importante es la tarima. La tarima es imprescindible dentro del son jarocho, a menos que existe el son jarocho de llanero, y ahí pues bailan en el piso, en la tierra. En 1946, año del destape de Miguel Alemán como candidato a la presidencia, el son jarocho tuvo una de sus épocas más importantes en cuanto al punto de vista de la difusión, ya que quien iba a ser el primer presidente civil de México tomó la bamba como tema de campaña musical e incluso llegó a decir que este era considerado como el segundo himno mexicano. Esto lo dijo durante todo su sexenio. Las consecuencias de este éxito fueron varias desde el punto de vista musical.
Por un lado, la necesidad de presentarse ya como un espectáculo y no como música para bailar en un fandango, hizo que se presentara la necesidad de mostrar una música más rápida que pudiera impresionar al público de diversos centros nocturnos. La música se aceleró para alcanzar el clímax necesario de alguien que escucha y no de alguien que participa en una fiesta. Además, se enfatizó en la ejecución virtuosa de instrumentos como el arpa. Otro punto que habría de modificarse con respecto al son jarocho tradicional fue la duración de los sones. Mientras que en un fandango la duración de un son puede llegar a ser hasta de 30 minutos, en un ambiente en cabaret o en una estación de radio, esta tenía que modificarse y no podía pasar de 2 a 3 minutos de duración. Esto tanto por cuestiones técnicas como por comercialización. En la actualidad, y después de que por un tiempo se dejó casi olvidado, el son jarocho está más vivo que nunca. Y esta vida se debe a los más de 250 grupos jaraneros que se presentan en México y en el extranjero, y que, por supuesto, no se conforman únicamente con reproducir la música, sino que se han involucrado en la difusión, registro y conservación de esta, así como del inseparable ámbito dancístico. Es interesante mencionar que con tan grande número de grupos, claro que cada uno le ha impreso su toque personal. Es entonces que encontramos grupos que se han volcado en extremo hacia lo tradicional en un intento por resguardar de la manera más pura lo que se tocaba en tiempos de antaño. Y por otro lado, hay jóvenes que han buscado fusionar la tradición con las nuevas tecnologías y su realidad, y lo que tal vez a ellos les parece más cercano. Al hablar de estas nuevas corrientes híbridas es que podemos hablar del son jarocho en su género de fusión, cuya principal diferencia radica en los instrumentos utilizados. Así es que encontramos a grupos como Fandango Fusión Fronteriza, que forma parte de un movimiento generado desde 2007 en la frontera de Tijuana con San Diego. En este conjunto, a la jarana, la guitarra y el arpa se le suma el clarinete para interpretar los sones tradicionales. Con este movimiento se busca visibilizar una problemática, que son los derechos de los migrantes, a través de la expresión dancística y musical que es el fandango. Otro ejemplo del son jarocho fusión es el famoso espectáculo jarocho, pues a los sones tradicionales y al son jarocho de evolución se le suma la fusión de danza clásica, flamenco, salsa y ritmos afrocaribeños, con la cual pretenden reinterpretar la historia de Veracruz. Incluso en la Escuela Nacional de Danza Folclórica se han realizado fusiones de son jarocho en el marco de las prácticas escénicas. Bajo la dirección del profesor Juan Jesús Bustos Islas, se realizó una fusión entre la técnica de zapateado jarocho con danza española, acompañada de música de la agrupación Recoveco, que por sí mismos ya son parte del son jarocho fusión al integrar en su dotación musical sintetizadores, guitarras, bajos eléctricos y la batería.
cuando preso me llevaba. Vuela, 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 como yo volaba, cuando me llevaban preso, cuando preso me llevaba. Vuela, 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 como yo volaba, cuando me llevaban preso, cuando preso me llevaba. Vuela, 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 como yo volaba, cuando me llevaban preso, cuando preso me llevaba.